El curso de evaluación y selección de fuerzas especiales fue diseñado para derrotar a los candidatos más fuertes. Cuando Kennedy James llegó como una de las 3 mujeres que intentaban participar en el programa notoriamente brutal, los candidatos masculinos dejaron en claro sus suposiciones mediante miradas despectivas y apuestas susurradas sobre cuán rápido ella renunciaría. Ella soportó sus dudas a través de semanas de duras pruebas físicas, a través de marchas imposibles, a través de escenarios diseñados para encontrar cada debilidad. Luego vino el ejercicio de supervivencia en el agua de combate. El momento en que su camisa se subió durante la lucha y reveló el tatuaje en su espalda, un símbolo que hizo que el comandante observador se congelara en medio de la crítica. Su rostro palideció cuando reconoció algo que lo cambió todo. Algunos tatuajes son solo tinta. Otros se ganan en lugares que la mayoría de la gente nunca irá, haciendo cosas que la mayoría de la gente nunca hará. Esta es la historia de Kennedy James y el momento en que su pasado la alcanzó en el presente. Kennedy James tenía 27 años y se había estado preparando para este momento durante 3 años. El curso de evaluación y selección de fuerzas especiales SFAS en Fort Bragg fue la puerta de entrada para convertirse en un boina verde. 3 semanas de la prueba física y mental más dura que el ejército pudiera imaginar. Diseñado para identificar candidatos que tenían la resiliencia, la inteligencia y la determinación necesarias para tener éxito en las fuerzas especiales. El programa se había abierto recientemente a las mujeres y la tasa de éxito de las candidatas seguía siendo de un solo dígito. La mayoría no logró pasar de la primera semana. Los estándares físicos eran los mismos independientemente del género, las mismas marchas con mochilas de 65 libras, las mismas carreras de obstáculos, las mismas carreras interminables y sesiones de entrenamiento físico que hicieron que incluso los atletas masculinos de élite cuestionaran sus elecciones de vida. Kennedy sabía en qué se estaba metiendo. Había pasado 3 años como analista de inteligencia del ejército, manteniendo una condición física óptima mientras investigaba cada aspecto de SFAS, hablaba con los graduados, comprendiendo lo que separaba a los candidatos exitosos de los que eran elegidos y se retiraban voluntariamente. Se había entrenado con un enfoque singular que preocupaba a sus amigos e impresionaba a sus comandantes. Ella estaba preparada, o tan preparada como cualquiera podría estarlo, para un programa diseñado para empujar a los candidatos más allá de su punto de quiebre. El primer día había consistido en el típico proceso de admisión, evaluación médica, entrega de equipos y procesamiento administrativo. El cuadro, los instructores de fuerzas especiales que los evaluarían durante las siguientes 3 semanas, eran profesionales pero intimidantes. Eran hombres que habían pasado años en las unidades más elitistas que el ejército tenía para ofrecer, que habían visto combate en cada conflicto importante de las últimas 2 décadas y que podían evaluar el potencial de un candidato en cuestión de minutos de observación. Kennedy había sido asignado a un grupo de entrenamiento de 47 candidatos. 3 de ellos eran mujeres. Los otros 44 eran hombres, la mayoría soldados de infantería con múltiples despliegues, unos pocos de unidades especializadas, todos ellos físicamente capaces y mentalmente fuertes. Las reacciones de los candidatos masculinos hacia las 3 mujeres fueron variadas. Algunos eran profesionales y se centraban en su propio rendimiento. Otros se mostraron abiertamente escépticos y emitieron comentarios lo suficientemente fuertes como para ser escuchados sobre cómo las mujeres perjudicarían el desempeño del grupo. Algunos se mostraron hostiles y trataron la presencia de las mujeres como una declaración política con la que no estaban de acuerdo, en lugar de como compañeros soldados que intentaban ganarse un lugar en las fuerzas especiales. Kennedy ignoró todo. Ella ya había lidiado con el escepticismo antes. Las palabras no importaban. Lo único que importaba era el rendimiento. La primera semana había sido una introducción brutal a los estándares SFAS. Sesiones de PT interminables que comienzan a las 5. Rook marcha con cargas progresivamente más pesadas sobre terrenos cada vez más difíciles. Carreras de obstáculos diseñadas por personas que claramente odiaban a los candidatos.
Los ejercicios de navegación terrestre se estaban perdiendo y significaban sumar millas a un movimiento ya de por sí agotador. Ejercicios de equipo en los que los conflictos de personalidad y los fallos de liderazgo se evaluaron tan cuidadosamente como el rendimiento físico. Kennedy había actuado bien. No es el corredor más rápido del grupo, pero está sólidamente en el medio. No es el más fuerte en tareas de levantamiento puro, pero es capaz de manejar las marchas con mochila que destruyeron a los candidatos que dependían de la fuerza de la parte superior del cuerpo por sobre la resistencia cardiovascular. Bueno en navegación terrestre, excelente en trabajo en equipo, capaz de funcionar con un mínimo de sueño y una alimentación terrible. Las otras dos mujeres se habían retirado el quinto día. Uno debido a una fractura por estrés que le hizo físicamente imposible continuar. El otro simplemente había decidido que 3 semanas más de esto no valían la pena. Una retirada voluntaria que el cuadro aceptó sin comentarios ni juicios. Eso dejó a Kennedy como la única mujer en un grupo de los 39 candidatos masculinos restantes. 8 ya habían caído, incapaces de mantener el ritmo o no dispuestos a seguir sufriendo. Las actitudes de los candidatos masculinos hacia Kennedy habían evolucionado ligeramente durante la primera semana. Algunos habían ganado respeto por su actuación. Otros redoblaron su escepticismo, considerando su presencia continua como una casualidad que terminaría una vez que comenzaran las pruebas reales. Algunos habían comenzado a intentar activamente hacerla dejar el hábito. Nada lo suficientemente evidente como para que los eliminen del curso. Solo pequeños esfuerzos constantes para socavar su desempeño o su moral. Kennedy había notado todo y había ignorado la mayor parte. Los cuadros se estaban observando. Ellos vieron todo. Si el acoso cruzaba el límite, lo solucionaban. Hasta entonces, lidiar con compañeros hostiles era en sí mismo una prueba. Los operadores de fuerzas especiales necesitaban trabajar con personas de diferentes orígenes y culturas, algunos de los cuales no querrían mujeres en sus equipos. Demostrar que podía funcionar a pesar de esa oposición era parte de demostrar que pertenecía allí. La semana 2 había aumentado la intensidad. Marchas más largas, 12 metros con 65 libras se convirtieron en 15 millas con 75 libras. Sesiones de entrenamiento físico que dejaron a los candidatos vomitando en el bosque. Ejercicios de equipo con problemas cada vez más complejos diseñados para crear conflictos y desafíos de liderazgo. Menos sueño, peor alimentación, más presión. El desgaste continuó. Para el día 10, el grupo se había reducido a 31 candidatos. Kennedy todavía estaba allí, todavía actuando, todavía demostrando que pertenecía allí. Luego llegó el día 12 y el ejercicio de supervivencia en el agua de combate que lo cambió todo. El ejercicio fue diseñado para simular un escenario de emergencia de infiltración de agua. Los candidatos entrarían al agua con el equipo completo, realizarían varias tareas de natación y supervivencia usando botas y uniformes, y demostrarían que podían funcionar en un entorno donde la mayoría de las personas entrarían en pánico y se ahogarían. El cuadro había informado del ejercicio a las 6. Entrarás a la piscina con el uniforme completo y botas. Realizarás una serie de tareas de supervivencia que incluyen mantenerse a flote, nadar en la superficie, nadar bajo el agua, quitarse el equipo mientras está sumergido y rescatar a un compañero. Esto pone a prueba tu capacidad para funcionar en un entorno donde el pánico mata. Esperamos que algunos de ustedes descubran que no se sienten tan cómodos en el agua como pensaban. Está bien. Es mejor aprenderlo aquí que durante una operación real. Cualquiera puede retirarse en cualquier momento levantando la mano y pidiendo ayuda a los cuadros. La piscina del Centro de Guerra Especial era de tamaño olímpico y lo suficientemente profunda para el entrenamiento acuático más desafiante. 20 candidatos realizarían el ejercicio simultáneamente mientras Kader observaba desde la cubierta de la piscina y desde puntos de observación submarinos.
Kennedy había estado en el segundo grupo junto con 19 candidatos masculinos cuyas habilidades para nadar variaban desde exnadadores de secundaria hasta soldados de infantería que habían crecido en estados sin salida al mar y apenas sabían cómo mantenerse a flote. El agua estaba fría, mantenida deliberadamente a una temperatura que añadía estrés fisiológico al desafío psicológico del ejercicio. Kennedy entró al agua con su uniforme de combate militar completo, las botas bien atadas, preguntándose hasta qué punto la hundirían la ropa y el calzado empapado. La respuesta, significativamente. En el momento en que estuvo completamente sumergida, su uniforme se volvió pesado y restrictivo, las botas como anclas en sus pies. Pero ella se había entrenado para esto, había pasado horas en piscinas en casa practicando exactamente estos escenarios. La parte en la que nos mantuvimos a flote fue manejable. La natación en superficie se hace más difícil con el arrastre de la ropa empapada. La natación subacuática, manteniendo la respiración mientras se nada a lo largo de la piscina bajo el agua, fue donde los candidatos comenzaron a tener dificultades. Varios levantaron la mano y fueron extraídos por cuadros, habiendo descubierto su límite. La tarea de quitarse el equipo, quitarse las botas y los elementos del uniforme mientras se estaba bajo el agua sin salir a la superficie, fue donde las cosas comenzaron a salir mal para Kennedy. Se quitó las botas con éxito, dejándolas hundirse hasta el fondo de la piscina. Había comenzado a trabajar en la parte superior de su uniforme, tratando de desabotonarla mientras contenía la respiración bajo el agua. La tela empapada era resistente y los botones difíciles de manipular mientras estaba sumergido y privado de oxígeno. Se desabrochó 3 botones y necesitaba salir a la superficie para tomar aire. Salí respirando con dificultad. Volví a sumergirme para terminar la tarea. Desabrochó los botones restantes y comenzó a ponerse la parte superior del uniforme por encima de la cabeza. Fue entonces cuando se dio cuenta. La tela empapada se retorció cuando ella intentó quitársela. Las mangas se invirtieron y se engancharon en sus brazos. Ella quedó atrapada a mitad de la remoción, la parte superior del uniforme cubriéndole la cara y restringiendo su visión, sus brazos atrapados sobre su cabeza, incapaz de salir a la superficie porque la prenda le impedía orientarse correctamente. El pánico intentó apoderarse de ella. Sus pulmones ardían. Ella no podía ver. Ella estaba desorientada bajo el agua con una tela cubriéndole la cabeza. Kennedy controló el pánico con una disciplina entrenada. Había estado en situaciones peores. Ella podría manejar esto. Dejó de luchar contra la parte superior del uniforme, y en su lugar, trabajó metódicamente para desenredarlo, usando el tacto en lugar de la vista, para descubrir cómo se había torcido la tela. Fueron 15 segundos que parecieron minutos. Finalmente, liberó un brazo, luego el otro, luego se quitó la parte superior del uniforme de la cabeza y la dejó hundirse. Ella emergió, jadeando en busca de aire, manteniéndose a flote mientras se recuperaba. Ella llevaba una camiseta marrón estándar del ejército debajo de la parte superior de su uniforme. La camiseta estaba empapada y pegada a su cuerpo, y con los brazos levantados mientras se mantenía a flote, la camiseta se había subido por la espalda, dejando al descubierto su espalda baja y el tatuaje que normalmente mantenía cuidadosamente cubierto. En la cubierta de la piscina, observando el ejercicio junto con otros miembros del grupo, se encontraba el coronel Marcus Hayes, el comandante del grupo de fuerzas especiales, quien estaba tomando interés personal en este ciclo de evaluación debido al continuo debate sobre las mujeres en roles de fuerzas especiales. Hayes había estado tomando notas en un portapapeles evaluando el desempeño de los candidatos con el ojo experimentado de alguien que había pasado por este programa hace 20 años y había pasado los años siguientes evaluando a miles de candidatos. Había estado observando a Kennedy luchar bajo el agua, listo para dar la señal para que el cuadro interviniera si ella no salía pronto a la superficie. Cuando ella finalmente emergió y comenzó a mantenerse a flote, él estaba tomando nota de su compostura bajo estrés cuando su pluma se congeló a mitad de una palabra. Desde su posición elevada en la terraza de la piscina, tenía una vista clara de su espalda mientras ella se mantenía a flote,
y podía ver el tatuaje que la camiseta mojada que se subía había revelado. Era un diseño específico, una calavera con una lanza invertida detrás, rodeada de un diseño circular con símbolos específicos que solo las personas que habían servido en unidades muy particulares reconocerían. Debajo del cráneo había 2 números y 3 letras que formaban una designación de coordenadas. El rostro de Hayes se puso pálido. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Dejó su portapapeles con deliberado cuidado y caminó hacia el borde de la piscina, sin apartar la mirada de la espalda de Kennedy. «Candidata James», gritó. «Salga de la piscina ahora». Kennedy oyó la orden y nadó hasta la escalera, impulsándose. El agua le chorreaba del uniforme. La camiseta seguía un poco subida. El tatuaje era visible para cualquiera que prestara atención. Hayes le indicó que lo siguiera. Inmediatamente. Kennedy la siguió, con el agua en los calcetines, confundida por lo que acababa de ocurrir. ¿Había suspendido el ejercicio? ¿La estaban expulsando del curso? Hayes la condujo fuera de la piscina a una oficina privada. Cerró la puerta con llave, asegurándose de que estuviera completamente sola. Luego se giró para mirarla, con una expresión entre sorprendida, enfadada y confundida. «Quítese la camiseta», ordenó. «Necesito verle la espalda». Kennedy dudó. «Señor, no entiendo. Ese es un candidato a orden. Quítate la camisa. Necesito confirmar lo que creo que vi». Kennedy se quitó la camiseta empapada y se giró para poder ver su espalda. El tatuaje ahora estaba completamente expuesto. El cráneo y la lanza invertida, el diseño circular con sus símbolos específicos, las coordenadas debajo. Hayes lo miró fijamente durante un largo rato y luego se sentó pesadamente en una silla como alguien que hubiera recibido una noticia impactante. «¿Quién te hizo ese tatuaje?», preguntó en voz baja. «No puedo responder a eso, señor». «¿No puedes o no quieres?» «Ambos, señor. Esa información está clasificada». Hayes se rió. Pero no era un sonido gracioso. ¿Clasificado? Bien. Porque ese es un tatuaje que solo se les da a los operadores de una unidad que no existe oficialmente. Obtenidos durante operaciones que nunca son reconocidas. Lo cual significa que no podrías tenerlo a menos que se quedara en silencio, estudiando su rostro. A menos que te lo hayas ganado. Kennedy permaneció en silencio, de pie y firme mientras dejaba caer agua de la piscina en el suelo de la oficina. «Esas coordenadas», continuó Hayes, señalando los números y letras del tatuaje. «Eso es Berizia, Siria, octubre de 2019. La operación que mató a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS. Lo sé porque fui el comandante de la fuerza terrestre en esa operación. Y sé que solo los operadores de Delta Force que participaron en esa redada específica estaban autorizados a recibir ese tatuaje conmemorativo». Se puso de pie y caminó a su alrededor estudiando el tatuaje desde diferentes ángulos. «Pero usted no podría haber estado en esa operación porque habría tenido 22 años en ese momento y Delta Force no recluta a jóvenes de 22 años y especialmente no recluta mujeres porque Delta no estaba aceptando solicitantes mujeres en 2019. Señor, no puedo confirmar ni negar nada de eso, ¿verdad? Porque todo está clasificado». Hayes regresó a su silla. «Pero esto es lo que sé. Ese tatuaje es real. He visto suficientes para reconocer lo auténtico de alguien que lo obtuvo como falso, lo que significa que lo ganaste de alguna manera, lo que significa que estabas en Berizia, lo que significa que eras parte de una operación clasificada a un nivel al que ni siquiera tengo acceso completo». Él estudió su rostro. «¿Sabes lo que esto significa para tu candidatura a SFAS, verdad? Si tiene experiencia operativa con esa unidad, está sobrecalificado para esta selección. No deberías estar aquí pasando por este programa. Deberías estar instruyéndolo. Con respeto, señor, mi tarea anterior es clasificada y no puedo discutirla. Estoy aquí como candidato al ejército regular que intenta ganar un lugar en las fuerzas especiales. Eso es todo lo que puedo decir». Hayes negó con la cabeza. «Increíble.
Absolutamente increíble. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Este es el coronel Hayes. Necesito que verifique la autorización de seguridad y el historial de asignaciones de un candidato. Apellido James, nombre Kennedy. Actualmente en el ciclo SFAS 2024 a 2007. Escuchó por un momento. Sí, esperaré. Kennedy permaneció firme mientras Hayes fue puesta en espera, con agua todavía goteando de su uniforme, sintiéndose expuesta e insegura de lo que sucedería a continuación. Hayes habló de nuevo. Ajá. Veo. Y su asignación anterior estaba por encima de mi nivel de autorización. Por supuesto que lo es. Terminó la llamada y miró a Kennedy con nuevo respeto. Su expediente tiene más redacciones clasificadas que cualquier otra cosa que haya visto para alguien de su rango, lo que confirma que ha estado haciendo cosas que muy pocas personas en el ejército pueden hacer. Señor, no le estoy pidiendo que comprometa la seguridad operativa, interrumpió Hayes. Pero voy a hacerte una pregunta y necesito una respuesta honesta. ¿Estás aquí en SFAS porque quieres ganar un lugar en las fuerzas especiales, o estás aquí porque te han dicho que completes esta calificación para algún otro propósito? Kennedy lo consideró cuidadosamente. Señor, estoy aquí porque quiero obtener esta titulación. Mis tareas anteriores son cosa del pasado. Este es mi futuro si apruebo la evaluación. Hayes asintió lentamente. Bien, esto es lo que va a pasar. Te pondrás la camisa, volverás a la piscina y completarás el ejercicio de supervivencia acuática. Te trataré como a cualquier otro candidato. Tus asignaciones anteriores son asunto tuyo y no afectarán mi evaluación aquí. Gracias, señor. Pero Kennedy, la voz de Hayes era seria. Los candidatos masculinos que han estado dudando de ti, que han estado apostando a cuando renunciarás, no tienen ni idea de con quién están tratando. Creen que eres un candidato más. No saben que están tratando de sobrevivir a alguien que ya ha operado a un nivel que la mayoría de ellos nunca alcanzará. Preferiría que siguiera así, señor. Estoy seguro de que lo harías. Pero con el tiempo, cuando te gradúes de este programa y continúes con el curso completo de calificación para fuerzas especiales, la gente se dará cuenta de que no eres un candidato típico. No puedes ocultar ese nivel de habilidad y experiencia para siempre. Kennedy regresó a la piscina, terminó el ejercicio de supervivencia acuática sin más incidentes y continuó con el programa SFAS. Pero algo había cambiado. El coronel Hayes se había asignado como observador directo durante el resto de su evaluación, observando su desempeño con especial atención. Los candidatos masculinos habían notado la inusual atención de un oficial de tan alto rango y habían aumentado su escepticismo. Ahora estaban convencidos de que recibía un trato favorable debido a su género, de que el ejército estaba decidido a impulsar a las mujeres a través de las fuerzas especiales sin importar su desempeño. Lo que no sabían era que Hayes no la estaba ayudando. Estaba evaluando si alguien con su formación y experiencia estaba realmente comprometido con el proceso SFAS o simplemente estaba siguiendo el procedimiento. La tercera semana trajo los eventos culminantes, las pruebas más difíciles de todo el programa. Ejercicios de equipo de 24 horas con mínimo sueño y máximo estrés. Marchas con mochila más largas que llevaron incluso a los candidatos más fuertes al límite. Evaluaciones de liderazgo donde los candidatos tenían que tomar decisiones bajo presión mientras estaban exhaustos y operando con conjuntos de problemas diseñados para no tener buenas soluciones. Kennedy sobresalía en todo. Los desafíos físicos que destrozaban a otros candidatos eran difíciles, pero manejables para alguien que había entrenado a un nivel aún más alto. Los desafíos mentales que causaban a otros. Entrar en pánico eran problemas familiares para alguien que había operado en combate real con consecuencias reales. Para el día 18, el grupo se había reducido a 21 candidatos. Kennedy seguía allí, seguía actuando, seguía demostrando su pertenencia. El día 19, durante un ejercicio nocturno de navegación terrestre, Kennedy se encontró agrupada con 3 candidatos masculinos que habían estado entre sus escépticos más acérrimos.
Se les había asignado completar una ruta particularmente difícil que requería navegar a través de un denso bosque en completa oscuridad para llegar a múltiples puntos de control dispersos a lo largo de 16 kilómetros de terreno accidentado. Uno de los candidatos, un exguardabosques llamado Morrison, que había apostado desde el primer día a que Kennedy renunciaría, dejó clara su actitud desde el principio. Tenemos que movernos rápido si queremos que el tiempo sea estándar. Eso significa que no hay que detenerse para quien no pueda seguir el ritmo. Somos un equipo, respondió Kennedy en voz baja. Avanzamos al ritmo que el equipo puede mantener. Equipo significa que todos contribuyen por igual. Si alguien no puede seguir el ritmo, es un peso muerto. Entonces asegurémonos de que todos puedan seguir el ritmo. Kennedy consultó su mapa y brújula. Yo tomaré la dirección y navegaré. Morrison, tú cubre la retaguardia. ¿Avanzamos juntos o fracasamos juntos? Avanzaron por el oscuro bosque. Kennedy navegaba con el equipo de visión nocturna. Todos los candidatos habían recibido la formación. El terreno era difícil. Colinas empinadas, vegetación densa, cruces de arroyos, zonas con árboles caídos y maleza espesa hacían que el avance fuera lento y agotador. Después de 2 horas, uno de los otros candidatos, un soldado más joven llamado Chen, estaba sufriendo mucho. Tenía ampollas que se habían abierto y sangraban por sus botas. Cada paso le causaba un dolor visible. Morrison notó que Chen nos ralentizaba. Tenemos que avanzar más rápido o no alcanzaremos el tiempo estándar. Vamos a buen ritmo, respondió Kennedy, mirando su reloj. Nos quedan 6 puntos de control en 4 horas para llegar a ellos. Eso es sostenible a nuestro ritmo actual. No si Chen sigue bajando el ritmo. Kennedy retrocedió para ver cómo estaba Chen. Tenía los pies en mal estado y la moral por los suelos. No puedo seguir así, admitió. Cada paso se siente como si caminara sobre cristales rotos. ¿Puedes caminar? Lentamente, pero no lo suficientemente rápido para el tiempo estándar. Kennedy tomó una decisión. Le entregó su mochila a Morrison. Espera un momento. Luego redistribuyó el peso de la mochila de Chen entre la suya y la de Morrison, reduciendo la carga de Chen a solo su arma y equipo esencial. Morrison protestó. ¿Qué estás haciendo? Necesita cargar con su propio peso. Lo hará, pero ahora mismo necesita un relevo para poder seguir adelante. Redistribuimos la carga para que el equipo pueda seguir funcionando. Así funcionan los equipos. Siguieron avanzando. Kennedy navegando y cargando peso extra. Chen capaz de mantener el ritmo con la carga reducida. Morrison aceptando a regañadientes el peso adicional en su mochila. En el punto de control 4, encontraron un problema. La navegación de Kennedy había sido perfecta. Habían llegado a cada punto de control exactamente donde debía estar. Pero faltaba el marcador del punto de control 4. Alguien lo había quitado o nunca se había colocado. Morrison inmediatamente culpó a Kennedy. Navegaste mal. Estamos en el lugar equivocado. Kennedy revisó su mapa y brújula de nuevo. Estamos en el lugar correcto. Falta el marcador del punto de control o no se colocó. ¿Cómo puede estar seguro? Porque puedo leer las características del terreno y sé exactamente dónde estamos. Kennedy señaló puntos de referencia específicos visibles incluso en la oscuridad con visión nocturna. Esa cresta, ese cruce de arroyos, esa formación rocosa. Estamos a menos de 10 metros de las coordenadas del punto de control. El marcador no está aquí, pero este es el lugar correcto. El equipo considerará esto como un punto de control fallido si no podemos demostrar que lo alcanzamos. Kennedy sacó su dispositivo GPS. Todos los candidatos habían recibido GPS, pero debían navegar principalmente con mapa y brújula, usando el GPS solo para confirmar. Ella registró su posición exacta. Esto demuestra que llegamos a las coordenadas del punto de control. Si el marcador no está aquí, es un error del equipo, no nuestro. Llegaron a los 6 puntos de control restantes,
terminando el recorrido con 20 minutos de ventaja. Chen completó el ejercicio a pesar de sus pies lesionados porque el equipo había redistribuido la carga y lo había apoyado. Morrison se había ganado un respeto a regañadientes por las habilidades de navegación y liderazgo de Kennedy. La última semana del SFAS fue brutal por diseño. Mínimo sueño, máximo estrés físico, problemas de equipo complejos sin respuestas correctas, evaluación constante de cada acción y decisión. Se exigía a los candidatos que superaran sus límites para ver quién se derrumbaría y quién se doblegaría sin estallar. Kennedy no se derrumbó. Se doblegó bajo la presión, mostró fatiga visible, tuvo momentos de dificultad, pero no se derrumbó. Tampoco lo hicieron los otros 15 candidatos que completaron las 3 semanas. El último día, los 16 candidatos restantes formaron una formación mientras el coronel Hayes y el equipo los evaluaban por última vez. De los 47 que habían comenzado, solo 16 seguían allí. Kennedy era la única mujer. Hayes se dirigió al grupo. Ustedes 16 han completado la evaluación y selección de fuerzas especiales. Eso no significa que estén calificados para las fuerzas especiales todavía. Aún tienen que completar el curso de calificación completo, que es más largo y difícil que estas 3 semanas, pero han demostrado que tienen el potencial para tener éxito. ¡Felicidades! Después de que la formación se disolvió, Hayes tomó a Kennedy aparte. Ustedes. Tuviste un desempeño excepcional durante toda la evaluación. Tus habilidades de navegación son de nivel experto. Tu condición física es excelente. Tu liderazgo es sólido. Y tu toma de decisiones bajo presión es madura, más allá de lo que esperaría de alguien de tu rango y edad. Gracias, señor. Pero ya sabías que podías hacer esto, ¿no? Porque has hecho cosas más difíciles en lugares más difíciles. Kennedy lo miró fijamente. Señor, estas fueron las 3 semanas más difíciles de mi carrera militar. La misión anterior a la que haces referencia fue diferente. Esto fue un desafío en sí mismo. Es justo. Hayes sonrió levemente. Tu tatuaje generará preguntas durante el curso de calificación. Con el tiempo, alguien reconocerá su significado. Cuando eso suceda, tendrás que decidir cuánto quieres compartir sobre tus antecedentes. Me ocuparé de eso cuando suceda. Señor, estoy seguro de que lo harás. Hayes se extendió la mano. Bienvenido al comienzo de tu carrera en las Fuerzas Especiales, Sargento James. Te lo has ganado. 3 meses después, Kennedy comenzó el curso de calificación para las Fuerzas Especiales, el programa de un mes que le enseñaría habilidades especializadas con armas, tácticas, comunicaciones o entrenamiento médico, según la especialidad que eligiera. Eligió armas, la especialidad que implicaba puntería avanzada y demoliciones. Durante la primera semana del curso de calificación, mientras se cambiaba en el vestuario después de una sesión de entrenamiento físico, otra candidata la vio de vuelta con el tatuaje distintivo. ¿Es eso? Empezó la mujer, pero se detuvo. Lo siento, no es asunto mío. No pasa nada, respondió Kennedy, poniéndose la parte superior del uniforme. Es solo que solo había visto ese diseño una vez en un operador de la Fuerza Delta que fue instructor invitado en la escuela de Rangers. Tenía el mismo cráneo y la misma lanza, el mismo diseño circular. Dijo que era conmemorativo de una operación específica. Como dije, está bien. La mujer estudió a Kennedy con nueva comprensión. Eras Delta antes de esto. No puedo discutir tareas anteriores. No tienes por qué hacerlo. El tatuaje lo dice todo. La mujer extendió su mano. Soy Sarah Michey, exregimiento de Rangers 75. Pensé que tenía una sólida formación al ingresar a este programa, pero si fueras Delta, estarías operando en un nivel completamente diferente. Los trabajos anteriores no importan aquí, respondió Kennedy. Todos partimos del mismo punto en este curso de cualificación. Respetuosamente, no creo que eso sea cierto. Pero me alegro de que estés aquí. Tener a alguien con tu experiencia nos hará a todos mejores.
La noticia se difundió rápidamente a través del curso de calificación. La candidata con el tatuaje de Delta Force, la operadora que había estado en Beriza, la mujer que ya había hecho cosas que la mayoría de los candidatos a fuerzas especiales todavía estaban entrenando para hacer. Algunos candidatos se sintieron intimidados. Otros se sintieron inspirados. Algunos permanecieron escépticos, convencidos de que el tatuaje era falso o de que su encargo anterior había sido exagerado. Kennedy ignoró todo y se centró en el entrenamiento. El curso de calificación le estaba enseñando nuevas habilidades de una manera estructurada que su formación anterior no había cubierto. Estaba aprendiendo a hacer una boina verde, no a replicar lo que había hecho antes. 6 meses después del curso de calificación, durante un ejercicio de puntería avanzada, Kennedy fue asignado a un grupo con 3 candidatos masculinos para una evaluación de tiro de precisión. El ejercicio implicó atacar objetivos a diferentes distancias, desde 100 a 800 m, demostrando competencia con múltiples sistemas de armas bajo presión del tiempo. Kennedy atacó todos los objetivos con eficiencia mecánica, acertando cada tiro dentro de los tiempos requeridos. Sus agrupaciones eran compactas. Sus transiciones entre objetivos fueron suaves. Su manejo de armas era de manual. Uno de los candidatos, un exmarine llamado Rodríguez, la vio disparar y meneó la cabeza con incredulidad. ¿Dónde aprendiste a disparar así? Eso no es puntería habitual del ejército. Tuve buenos instructores. Instructores de Delta Force, aclaró otro candidato. Bien. De ahí es de donde vienes. Kennedy guardó su arma y se preparó para pasar a la siguiente posición de disparo. Mi asignación anterior era clasificada, pero estoy aquí para aprender las habilidades de un boina verde, igual que todos ustedes. Así que centrémonos en la formación actual en lugar de en las tareas pasadas. Con respeto, Rodríguez respondió, no estás aprendiendo puntería. Estás demostrando un nivel de habilidad que los instructores usan como ejemplo estándar. No eres un estudiante en este bloque de entrenamiento. Eres una demostración de lo que significa la maestría. El instructor, un suboficial experimentado de fuerzas especiales llamado Wilson, había estado observando el intercambio. Rodríguez tiene razón, James. Tu nivel de tiro está más allá de lo que enseñamos en este curso, lo que plantea una pregunta. ¿Por qué estás aquí pasando por el proceso de calificación cuando claramente ya tienes habilidades que superan nuestros estándares? Porque quiero obtener esta cualificación adecuadamente, no que me la den por trabajos anteriores, respondió Kennedy. Podría haber intentado una transferencia lateral a las fuerzas especiales en base a mis antecedentes, pero quería pasar por un proceso de selección y calificación como todos los demás para demostrar que pertenezco aquí en función de mi desempeño actual, no de mis credenciales pasadas. Wilson asintió. Yo respeto eso, pero en algún momento tendrás que reconocer que no eres un candidato típico. Eres alguien con una experiencia única que elige empezar de nuevo. Eso es admirable. Pero también significa que tienes conocimientos y habilidades que podrían beneficiar a tus compañeros de equipo. No escondas esas habilidades por la sensación de que necesitas ser como todos los demás. Kennedy consideró esto. Wilson tenía razón. Había estado tan concentrada en no destacarse, en no reclamar un trato especial, que había minimizado el valor que podía aportar al equipo. Entendido, mayor, respondió ella. Haré un mejor esfuerzo para compartir conocimiento cuando sea relevante. Bien. Ahora, demuestra nuevamente ese tiro de 800 metros. Para que estos candidatos puedan estudiar tu técnica. El curso de calificación continuó durante 4 meses más. Kennedy completó todos los requisitos, se graduó con honores y fue asignado a un grupo de fuerzas especiales como boina verde recién calificado. Ella era una de las 3 mujeres que habían completado la calificación completa en su clase y la única con antecedentes en Delta Force que hacía que su presencia fuera simultáneamente impresionante e incómoda para algunos de los hombres de la unidad. Su primer sargento de equipo, un veterano canoso llamado Thompson con 20 años de experiencia en fuerzas especiales,
La llamó a su oficina en su primer día con el equipo. He leído su expediente, tanto la versión no clasificada como la versión clasificada, que contiene muchos detalles, comenzó Thompson, y he hablado con personas que conocen a personas que estuvieron en Beriza. El consenso es que eres legítimo, que te ganaste ese tatuaje en la espalda y que has operado a un nivel que la mayoría de los miembros de mi equipo aún no han alcanzado. Señor, permíteme terminar. El problema es este. Llegas a mi equipo como miembro junior, pero tienes más experiencia operativa que algunos de mis operadores senior. Eso crea una dinámica que debemos abordar de frente. Debes entender que tener experiencia previa no significa que puedas saltarte el proceso de aprender cómo funciona este equipo. Tenemos nuestros propios procedimientos, nuestra propia cultura, nuestra propia forma de operar. Tendrás que adaptarte a eso. Lo entiendo, señor, pero Thompson continuó, tampoco voy a desperdiciar tu experiencia. Cuando planificamos operaciones o ejercicios de entrenamiento, espero que usted contribuya basándose en lo que sabe. Si ves que estamos a punto de cometer un error del que ya has aprendido en tareas anteriores, háznoslo saber. Tus conocimientos son un activo para este equipo, no algo que ocultar. Roger Sr. y Kennedy. Ese tatuaje en tu espalda generará preguntas y comentarios. Algunos miembros del equipo lo respetarán. Otros lo resentirán. Algunos dudarán de su autenticidad. Necesitarás tener la piel dura y paciencia mientras vuelves a demostrar tu valía. ¿Podrás con eso? Kennedy pensó en 3 años de preparación, 3 semanas de SFS donde los candidatos masculinos dudaban de ella a diario, 6 meses de curso de calificación donde su pasado intentaba definir su presente. Ella había manejado todo eso. Ella también podría manejar esto. Puedo manejarlo, señor. Bien. Bienvenida al equipo. Ahora, ve a conocer a tus compañeros y comienza el proceso de ganarte su confianza. Kennedy James pasó los siguientes 2 años con ese equipo de fuerzas especiales, desplegándose 2 veces en Afganistán y 1 vez en África, demostrando con su desempeño que pertenecía allí sin importar su origen. El tatuaje en su espalda seguía siendo un tema de conversación, un recordatorio de dónde había estado y lo que había hecho antes de que la mayoría de la gente supiera quién era. Algunos compañeros la aceptaron de inmediato. A otros les llevó meses. Confiaban en ella. Algunos nunca aceptaron del todo que una mujer pudiera rendir al nivel que ella demostró. Pero todos finalmente reconocieron que Kennedy James se había ganado su lugar a través del desempeño, no de la política, que podía operar al nivel que exigían, que las dudas que habían tenido sobre ella se habían demostrado erróneas con la repetición y los resultados. El tatuaje en su espalda contaba la historia de una operación, una noche, una misión que permaneció clasificada y probablemente nunca sería reconocida públicamente. Pero su forma de comportarse, su desempeño, la forma en que se ganó el respeto de compañeros de equipo que habían comenzado siendo escépticos, eso contaba una historia más grande sobre la perseverancia, la capacidad y la negativa a dejar que las dudas de los demás determinaran sus límites. Dudaron de ella durante el entrenamiento, pensaron que era solo otra candidata que había pasado la selección porque se habían bajado los estándares. Entonces, el comandante vio el tatuaje y se quedó paralizado, reconociendo un símbolo que lo cambió todo. Pero el tatuaje no era lo que hacía excepcional a Kennedy James. Era solo tinta que marcaba algo que ya había hecho. Lo que la hacía excepcional era lo que continuaba haciendo cada día, en cada misión, cada vez que alguien dudaba de ella, y les demostró lo contrario con su desempeño. Había estado en Delta Force antes de que la mayoría de la gente supiera que Delta Force aceptaba mujeres. Había estado en Beriza antes de que la mayoría de la gente supiera que había mujeres allí. Se había hecho un tatuaje que la mayoría de los operadores nunca recibirían. Y luego empezó de nuevo, pasó por el proceso de selección y calificación, se ganó su lugar en las fuerzas especiales de la misma manera que todos los demás tenían que ganárselo. No porque sus credenciales pasadas no importaran, sino porque quería demostrar que sus credenciales futuras importaban más. Algunas personas se basan en sus logros pasados.
Kennedy James usó los suyos como base para construir algo aún mejor. Y el tatuaje en su espalda era solo un recordatorio de que ya se había demostrado a sí misma una vez. Ahora se estaba demostrando a sí misma de nuevo. Y seguiría demostrándose a sí misma mientras alguien dudara de su lugar. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para recibir más historias inspiradoras de valentía.